estar donde el sol no brilla más, donde la esperanza ya no fluye más, y no temeré, solo clamaré, seguro estaré que vendrás. Ven, 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 te esperaré. El Evangelio de Juan, y ahora hemos alcanzado el capítulo número 3. Y tengo un mensaje para ustedes que he titulado Nicodemo, el maestro que no sabía. Es una contradicción. Hay maestros que no saben. Y lo peor de los maestros que no saben es que no saben que no saben. Cuando tú ya sabes que no sabes, te mueves del punto en que no sabes para saber. Pero cuando tú piensas que sabes, pero no sabes, tenemos ahí un problema, porque crees que sabes y esa soberbia te impide conocer. Este encuentro con Nicodemo es el encuentro entre un maestro celestial y un maestro terrenal, para enseñarle la verdad eterna acerca del nuevo nacimiento como requisito para entrar en el reino de Dios. Si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar a Jesús, ¿qué preguntas le harías? Pensemos de manera hipotética que tú eres el corresponsal de un periódico, el Jerusalem Post, y Jesús acaba de sacar a los vendedores de ovejas, de bueyes y de palomas del templo, y tú quieres entrevistarlo. ¿Qué preguntas le harías? Que te envían las autoridades de tu empresa para entrevistar a Jesús. ¿Qué preguntas le harías? Déjeme decirle que todos los cristianos, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos la oportunidad de entrevistarnos con Jesús, de preguntarle a Jesús. ¿Sabía usted que la relación de un hijo de Dios, de alguien que ha nacido de nuevo, no es de un solo sentido, no es un monólogo, sino es un diálogo? Nuestra relación con Cristo es un diálogo. El monólogo es donde tú hablas y hablas y hablas y hablas. ¿Y qué ocurre en un monólogo? La otra persona se duerme y cabecea, ¿verdad? Pero en un diálogo nosotros hablamos con Dios y esperamos que haya respuesta. Nicodemo tiene la oportunidad de entrevistarse con el maestro más grande del universo, de hecho el creador del universo, y va a aprender de un tema que es el tema que nos concierne el día de hoy, el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de lo alto, para poder entrar al reino de Dios. Y el día de hoy todos estos conceptos los veremos brevemente: el nuevo nacimiento, el reino de Dios, cómo poder entrar al reino de Dios, los frutos de un nuevo nacimiento, la evidencia de ese nuevo nacimiento. Pero primero vamos a saber quién es nuestro personaje. Vamos a ir viendo quién es este personaje que nos concierne el día de hoy. Versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Vamos al versículo 1. Nicodemo tiene 3 credenciales. Nicodemo, la primera credencial que encontramos en el versículo 1 es que él pertenece a este grupo llamado los fariseos. La segunda credencial de Nicodemo es que es príncipe. La tercera es que es maestro, pero aparece en el versículo 10. Vamos a desglosar cada una de ellas. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. La secta de los fariseos eran los más piadosos de Israel y habían determinado cumplir la ley de Dios a pie juntillas. Eran muy estrictos en la observancia de la ley de Dios. Para ese tiempo la ley de Dios correspondía al Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, los profetas y los salmos. No todos los fariseos eran hipócritas. El día de hoy, cuando le decimos a alguien fariseo, es una ofensa, porque le estamos diciendo hipócrita. ¿Por qué?
los fariseos toman la connotación de alguien hipócrita. La palabra hipócrita viene de ponerse una máscara, porque ellos confiaban en los rituales externos, en la apariencia externa, para mostrar quizá u ocultar un alejamiento, un vacío que tenían en su corazón. Se ponían la ley de Dios en la frente, se la amarraban versículos bíblicos en su frente, amarraban versículos bíblicos en su brazo, ponían largos flecos en sus ropas, y cualquiera que los veía en la calle decía: él es un fariseo, él representa a esta secta de los que se apartan. La palabra fariseo significa apartados, porque se apartaban de la sociedad y no querían contaminarse con las demás partes de la población. Pero también fariseo significa piadoso. Para aquel tiempo podríamos decir que eran como los cristianos evangélicos del siglo I, eran los que trataban de cumplir la ley de Dios, pero la religiosidad externa cubría un vacío interno. Y este hombre de los fariseos, Nicodemo, tenía ese vacío interno. Tenía una religiosidad externa, pero tenía un vacío interno. Puede ser que el día de hoy tú vengas así como un fariseo, o yo venga como un fariseo, con una apariencia física externa, que me veo bien, me traigo una camisa de Indonesia, de Sumatra, y digo, pues se ve bien, pero ¿quién conoce mi corazón? Cristo, ¿verdad? Él sabe si está Cristo reinando o no. Los fariseos confiaban más en la apariencia externa, por eso Jesús los criticaba mucho, pero no todos eran así. Nicodemo es la muestra de un fariseo sincero que reconoce la vaciedad de su corazón y busca a un maestro. Él sabe que no sabe. Él sabe que no sabe, por eso se entrevista con Jesús. Vamos a la siguiente característica de Nicodemo. Era un principal de los judíos. El versículo número 1 nos dice que era un príncipe, tenía alto rango en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel había una junta, un senado que se llamaba el Sanedrín. Todos los ancianos, 70 ancianos más el sumo sacerdote, eran 71 personas, y en un salón como ese aparece el Sanedrín, y ahí se sentaban el senado, los ancianos, para gobernar a Israel. Entre ellos estaba Nicodemo. ¿Usted cree que hay un senador pobre? ¿Qué dicen los políticos? Un político pobre es un pobre político, ¿verdad? No hay políticos pobres. Entonces ellos eran políticos, y seguramente Nicodemo tenía un estatus social, tenía un estatus religioso y también tenía un estatus económico. Era un hombre muy pudiente, Nicodemo. El Sanedrín gobernaba en el tiempo de Jesús la tierra de Israel. Era el cuerpo gobernante más alto de esa época. En el versículo número 10 nos dice que él era un maestro de Israel. La palabra sería rabí en hebreo, o como los judíos sería un rabino. Y un rabino desde los 12 años empezaba a estudiar las escrituras, a memorizarlas, a escudriñar, a inquirir, a buscar. Era un hombre metido en el estudio, tenía libros, rollos, una biblioteca a su alcance, porque él estaba indagando, buscando, memorizando, aprendiendo algo nuevo. Y no solamente él solo, sino que habían escuelas donde aprendían en griego, en arameo, en hebreo, y ellos trataban de estar actualizándose continuamente. Tenía un doctorado, podemos así decirlo, tenía un PhD. Y en una primera instancia, él se siente atraído por este maestro de Galilea. Supuestamente de Galilea no sale un buen maestro, ¿sí? No hay un maestro bueno en Galilea, pero está oyendo que hay un Galileo que ha llegado a Jerusalén y llegó con autoridad. Llegó con autoridad, que hizo un azote de cuerdas y azotó a la gente que estaba vendiendo en el templo, y había hecho de el templo una fachada religiosa, un centro comercial con fachada religiosa, como
como aprendimos la semana pasada. Así que esto le atrae a Jesús, de Jesús. Ha escuchado que convierte el agua en vino. Entonces Nicodemo va a buscar a Jesús. Y vamos a ver. Versículo número 2. Ayúdame a leer. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vino a Jesús de noche. Es un maestro que se convierte en discípulo en una noche. De ahora en adelante el evangelista va a llamar a Nicodemo el discípulo que vino a él de noche. En Juan 7:50, la segunda vez que se menciona a Nicodemo, dice: es aquel que vino a Jesús. ¿Cuándo vino? En la noche. Y al final del evangelio, en el capítulo 19, casi terminando el evangelio, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, de noche. O sea que la característica de Nicodemo en todo el evangelio de Juan es que fue a ver a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. Amigos, ¿por qué un rabino, un hombre del Senado, del alto Sanedrín de los judíos, va a visitar a Jesús de noche? Piénsele, no nos dice la Biblia por qué. Podemos especular un poco, podemos inferir que fue de noche. Usted piensa, fue de noche porque quería tener tiempo para una plática muy profunda, ¿sí o no? Quería platicar profundamente sin que nadie lo interrumpiera. Correcto, pero también entra tímidamente tratando de indagar si este realmente es un verdadero maestro de Dios. Y empieza poco a poco a conocer de Jesús. No quiere ser asociado con Jesús. No quiere que lo vean con Jesús sus otros compañeros del Sanedrín, porque lo pueden expulsar del Senado, de ser de la clase gobernante. No quiere perder su estatus al asociarse con Jesús, al que lo vean que va con Jesús. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando era un joven, mis papás me llevaban a la iglesia. Yo soy presbiteriano de rancio abolengo, más rancio que nada. Mi abuelo era presbiteriano, mi madre presbiteriana, y yo pues presbiteriano también. Me bautizaron en la iglesia presbiteriana, no me acuerdo cuándo porque era un bebé, porque esa es nuestra tradición presbiteriana, pero no tenía a Cristo. Y cuando mi mamá me decía ve a la iglesia, yo me compré la Biblia más pequeña que cabía en mi bolsillo y me la guardaba en el bolsillo para que no me vieran que llevaba la Biblia. Y antes de llegar al templo, a la iglesia que está en la avenida principal de mi ciudad, Chetumal, Quintana Roo, me volteaba a ver si mis amigos de la secundaria o de prepa, de bachilleres me volteaban a ver y me veían entrar a la iglesia. Hermanos, era un estúpido. ¿Qué dice Jesús? El que se avergonzare de mí y de mis palabras. Yo me avergonzaba de Jesús. Para mí, mis compañeros de la secundaria y de la prepa tenían más altos estatus, siendo ellos seres humanos que quizás ya se murieron de borrachos. De verdad. Quería tener el estatus de la gente y no el estatus de Cristo. ¿Qué merecía en ese momento? Que Dios me diera un coscorrón para que despertara. Nicodemo va a ver a Jesús de noche porque no quiere ser asociado con Jesús. Es lo que podemos inferir. La escritura no lo dice, pero lo podemos inferir, porque tiene mucho que perder si sigue a Jesús. Amigos, en algún momento de la Biblia, en el momento en que estamos viendo Juan 1 hasta el capítulo 3, encontramos que Jesús ve a Felipe, le dice sígueme, ve a Nicodemo,
ve a Natanael y le dice sígueme. También a Andrés, a Pedro les dice directamente que lo siga. Sígueme, les está diciendo. Pero a Nicodemo no le dice que lo siga. Jesús tiene planes para él. Y Nicodemo entra en el umbral de conocer a Jesús. Como muchos de ustedes están parados en el umbral para ver si Jesús funciona. Si Jesús funciona como si fuera el merolico, el brujo que sale en la televisión. Si funciona su magia del merolico, pues le pago. Si no, ya no lo vuelvo a contratar. Y estás parado en el umbral pensando si Jesús funciona. Así me doy la vuelta y dijo, fue mi época en que fui cristiano. Fue mi época en que iba a Jesús de Nazaret, pero ya no voy más. Nicodemo está en el umbral de conocer a Jesús. Nicodemo está como un río. Pensemos en Jesús como un río. Piensen en Jesús como un río. El río es profundo, pero Nicodemo solo quiere remojar los pies en ese río. Quiere que Jesús le haga un pedicure. Quiere que Jesús sea su podólogo. Más adelante Jesús va a ser el podólogo de ellos, ¿sí? Sin despreciar a los podólogos, porque los amamos aquí en Jesús de Nazaret. Porque les lava los pies, ¿sí o no? En el capítulo 13 Jesús les lava los pies a sus discípulos. Jesús lo va a hacer. Pero Nicodemo solo quiere remojar sus pies en Jesús, a ver si funciona Jesús. Algunos de ustedes están así el día de hoy con Jesús. Quiero ver si funciona. Si no funciona, voy a probar el dinero, mi trabajo, mi empresa, mis proyectos. Sí, pruébalos. Al final te esperan las vacaciones en un lago que arde con fuego y azufre. De verdad, yo no quiero que tú vayas a ese lago. No puedes salir. Si tú entras a esas vacaciones, jamás vas a salir. El gusano no muere y el fuego no se apaga. Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Te estoy mostrando cómo tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo tiene estatus, es un fariseo, tiene una religión. Su papá fue fariseo, su abuelo fue fariseo, y toda la generación de rancio abolengo, fariseo. Él les tiene un estatus dentro del Sanedrín de los judíos, y él es un maestro. Él está estudiando para encontrar la clave de las escrituras. Y viene a Jesús de noche. Al final voy a mostrarles cómo termina, cuál es el fin. ¿Cuál es el fin de Nicodemo? Este maestro, como pasó la universidad, le hace falta la clase más importante. ¿Cuál es la clase más importante? ¿Vida abundante? La clase 101, 201, 301. Si no hay 501, tú la inventas. Un maestro que sabe que no sabe, va a Jesús de noche. Entonces Jesús determina darle una clase nocturna a él. En la noche, supuestamente es la azotea de una casa donde se quedan los huéspedes. Ahí está Jesús con Nicodemo. Y Juan 6:44 nos dice esto: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino, hermanos, amigos? Porque el Padre lo atrajo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Me decía un hombre que un papá obligaba a sus hijos, tenía una empresa, ganaba mucho dinero, y les decía: si no vas a la iglesia el domingo no te pago, porque después de la iglesia te pago. Y ahí tenía a todos los hijos. Venían a la iglesia porque al final el papá les iba a pagar, les iba a dar su domingo. ¿Por qué viniste hoy?
nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Nicodemo llegó tímidamente, pero llegó. Dentro del plan de Dios, pero llegó. Dentro de la soberanía de Dios, llegó. No es como los demás a que les dice: sígueme. Les digo, mire, Jesús llama a Pedro, le dice: sígueme. Nicodemo se queda en la orilla, pero Pedro se echa un clavado. Juan se echa un clavado. Andrés y los demás discípulos se clavan con Cristo. Nicodemo se queda en la orilla, remojando sus pies. ¿Cómo estás? ¿En qué nivel estás tú de ese río con Cristo? Bueno, Señor, yo ni siquiera me he quitado los zapatos, es que son Nike, no los quiero ensuciar. Los demás se clavaron con Jesús, están sumergidos en la presencia de Cristo. Nicodemo tímidamente se empieza a despojar de aquello que le está estorbando: su título fariseo, su título del Sanedrín, su título de maestro, y necesita una clase nocturna con Jesús. Tú estás aquí porque Jesús quiere darte una clase a tu vida. Y Jesús está aquí antes de que llegáramos, y puedes hablar con Él, y Él se mueve con su Espíritu Santo. Él llena este lugar. Él descubre tu corazón. Él busca en tu corazón. Está buscando en tu corazón, está animando tu corazón, está prendiéndolo. En algún lugar de la ciudad de Jerusalén, después de que Jesús hubo limpiado el templo, vino de noche, ya que tenía curiosidad acerca de Jesús, tenía dudas acerca de Jesús. Así estás tú aquí en Jesús de Nazaret. Alguien te invitó: ¿qué hacen allí en Jesús de Nazaret? No, pues leemos la Biblia, creemos en un tal Jesús. ¿Tú quieres venir? Sí, pues me interesa eso. Ya probé metafísica, ya probé yoga, ya probé 1000 cosas y no me funciona. Ya probé potencial humano, no me ayuda. Yo quiero venir aquí. Ya fui cuarto, quinto paso, ya fui al 10º paso también y no me funciona. Vengo aquí con Jesús, y aquí estás tú. ¿Quieres conocer de Jesús? De Él te queremos hablar. Jesús tiene otros planes con Nicodemo, y esa noche se prestaba para tener una conversación tranquila e ininterrumpida con aquel maestro que venía de Dios. Empezamos con lo que no sabemos. Empezamos con lo que sabemos, lo que sí sabía. Vamos a ver qué sabía Nicodemo. ¿Qué sabía Nicodemo? Ahí nos dice el versículo. Esa noche vino de noche y le dijo: Rabí, ¿sabemos qué? Ok, vamos a empezar por donde sabemos, como los maestros. Usted llega a la clase y tú quieres evaluar cómo están tus alumnos. ¿Saben ABC? ¿Saben 1 más 2 más 3? Ya. Empezamos desde donde sabemos. Sabemos que has venido de Dios. Nicodemo sabía que Jesús era un maestro venido de Dios por sus enseñanzas y por las señales que éste hacía. Entonces nos movemos del punto A, de lo que sí sabemos, y nos movemos al punto B, de lo que no sabemos. Lo que no sabía Nicodemo era cómo nacer de nuevo. Está bien, ya tengo todo el conocimiento teórico de Dios, ya conozco las Escrituras, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Qué significa ese nuevo nacimiento? Juan muestra a Jesús, dice un autor, eclipsando sin esfuerzo al intelecto farisaico de Nicodemo. ¿Estás seguro de que eres un maestro en Israel? ¿Estás seguro que tienes tu título universitario de la Universidad de Jerusalén que te dice que tú graduaste? Lo más importante es el nuevo nacimiento. Versículo número 3.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El autor A.W. Pink dice: dos obstáculos principales se encuentran en el camino de la salvación de cualquiera de los descendientes caídos de Adán. Somos esclavos a la culpa y al castigo por nuestros pecados. En otras palabras, nuestro destino es el infierno y somos incapaces para llegar al cielo. Está bien, pastor, ya me dijo que voy a ir al infierno si no tengo a Jesús. Ya lo sé. Si no me arrepiento de mis pecados, me voy a ir al infierno. Ya lo sé, pastor. Dígame lo que sigue. ¿Cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo yo puedo entrar a ese cielo que me está prometiendo la palabra? Y Jesús le está diciendo le va a decir cómo puede entrar al cielo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan Calvino nos dice que el reino de Dios tiene el mismo significado de el cielo, pero no es el cielo cuando yo me muera, es el cielo aquí y ahora. No es el cielo cuando yo me muera, sino es el cielo aquí y ahora. Vea el versículo número 13. ¿Dónde está Jesús? Versículo número 13 aquí. 3:13. Abra la Biblia, búsquelo. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que sale. ¿Dónde estaba Jesús en el momento que le estaba hablando a Nicodemo? Allí en la tierra, pero dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está diciéndole: mire, el reino de Dios no es cuando tú te mueras. El reino de Dios es aquí y ahora, es ese encuentro con tu rey. Jesús es el rey del universo, pero mientras tú no lo reconozcas, tú estás en enemistad con el rey, eres su enemigo. Y como rey, él tiene el derecho de aniquilarte y destruirte y enviarte a ese infierno de fuego. Lo que le está diciendo a Nicodemo: mira, tú y yo estamos totalmente separados porque en tu naturaleza humana hay rebelión en contra de mí. Pero yo te voy a mostrar cómo entras en amistad conmigo, cómo entablas una relación conmigo. El reino de Dios no es el cielo simplemente cuando yo me muera, sino que mi espiritualidad nazco de nuevo. Mi espíritu estaba muerto, pero al encontrar a Jesús con su espíritu, nazco de nuevo. Y aumenta esa fe en Jesús cada día, hasta que camino con Él, cada vez que camino y ando con Él en esta nueva relación. Nicodemo es un maestro de Israel. Versículo número 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ver, vamos a comparar ese nuevo nacimiento. Nosotros nacimos de padres humanos. No hay nadie que no haya nacido de un padre humano, aún aquellos que nacieron in vitro, que fueron concebidos in vitro, hubieron padres humanos. Llevamos la imagen de nuestros padres. En el nuevo nacimiento, Dios implanta la imagen de Dios, la restaura de nosotros de nuevo. Somos regenerados a esa imagen. El nacimiento humano es corruptible. AMLO ni ningún presidente va a poder erradicar la corrupción de México ni del mundo, porque el ser humano nace corruptible. No es un problema de educación, no es un problema de partidos políticos, de policía, de Guardia Nacional. El problema está en la naturaleza humana, corruptible. Y la evidencia de ser corruptible es que al final este cuerpo se va a corromper en el polvo de la tierra, se va a descomponer.
cuando nacemos de Dios, es incorruptible, tenemos vida eterna. La otra característica, nacemos de padres humanos y lo que nos caracteriza es nuestra impureza. No nos sentimos dignos de entrar a Dios, de conocer a Dios. Y en el nuevo nacimiento nos retorna la santidad de su presencia. El nuevo nacimiento, el antiguo nacimiento, el nacimiento humano es carnal. Se da por esa relación de padre y madre donde conciben. Pero este es un nacimiento espiritual, nace de Dios. En el viejo nacimiento o en el nacimiento humano nacemos con necedad y soberbia. Creemos que sabemos, pero no sabemos. En el nuevo nacimiento nos da sabiduría para la salvación. En el antiguo nacimiento, el nacimiento humano, nacemos para transgredir la ley, para ser transgresores de la ley de Dios. Continuamente transgredimos la ley de Dios y somos por objeto de la ira de Dios por nuestros pecados. Pero sin embargo, en el nuevo nacimiento nos reconcilia con Dios. Somos reconciliados. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Ya no vivimos bajo el desagrado divino. Los que han nacido de nuevo pasan a ser objeto de especial amor de Dios. En la Biblia, amados amigos, vemos de la nueva creación. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. Vea, en el Nuevo Testamento termina el Apocalipsis con un cielo nuevo. El cielo viejo ya pasó. Tierra nueva, ya no hay esta tierra llena de corrupción. Tierra nueva, una nueva Jerusalén. Pero todavía no ha llegado. Jesús va a inaugurar esos cielos nuevos, esa tierra nueva, cuando Él venga por segunda vez. Sea la resurrección final de los muertos, el juicio final y el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ¿qué creen? Jesús le está diciendo a Nicodemo: el cielo nuevo y la tierra nueva no están todavía, pero ya está la gente nueva. Tú puedes entrar a ser parte de esa gente nueva a través de mí. Es mi espíritu que te va a transformar. Eras objeto de la ira de Dios. Tus pecados te condenaban. Pero ahora, con el Espíritu Santo que va a soplar en ti, te va a dar nueva vida. Eres una nueva creación. Puedes ser una nueva creación a través de Jesucristo. De eso está hablando Pablo, el Señor Jesús, a Nicodemo. Versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Compara al maestro de Israel con el maestro celestial. El maestro de Israel no sabe. Jesús sí sabe, por eso habla. Jesús sí lo ha visto, por eso testifica. Versículo número 11. De cierto os digo, que lo que sabemos, hablamos. Jesús sabe. Estamos hablando del reino de Dios. ¿Quién te puede hablar del reino de Dios? A ver, pastor, ¿quién ha ido al reino de Dios y nos lo ha traído? ¿Qué dice Jesús? Lo que sabemos, hablamos. Yo fui y bajé. Dice: de ahora en adelante verás el cielo abierto y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Él bajó. Él bajó para decirte: las monedas en las que confías van a pasar. La salud en la que confías va a pasar. La pareja, la familia con la que tú confías va a pasar. Se va a acabar todo. Todo es corruptible. Todo se va a mover, morir. Se va a tambalear. Pero yo quiero hablarte de algo que va a ocurrir y que tú puedes ser parte. Por eso Jesús dice: de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. ¿Y qué pasa con el Sanedrín? No recibe el testimonio.
No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús es el Hijo del Hombre. Es el título que Él se da. Yo soy el Hijo del Hombre. Desde el Antiguo Testamento señala a Adán, el nuevo Adán que nace. Él es el Hijo del Hombre, el Rey. Está inaugurando un nuevo reino y está reclutando a esos ciudadanos del reino. ¿Alguno de ustedes ha tramitado visas para ir a los Estados Unidos y ha perdido dinero? Pues Trump no quiere que tú vayas, por eso tú pagas y Trump no te deja entrar. Yo amo los Estados Unidos, pero no pude entrar. Perdí 50,000 pesos para hacer trámites para ir a los Estados Unidos en mi visa. ¿Habrá un pollero que me ayude a entrar a los Estados Unidos? Sí, hay polleros. Para ir al cielo no hay polleros, hermanos. No hay visas. No puedes entrar de mojado por la frontera. No se puede. La única puerta es Jesús. Y no te cuesta dinero. Le costó a Él la vida. Él murió por ti en la cruz para que tú tengas esa entrada. ¿Y cuáles son las palabras que está hablando? Hablamos, testificamos y dice recibir y creer. Recibir y creer. ¿Cómo puedo yo entrar al cielo? Y Jesús te dice, recibe mi testimonio. Cree en mí. Y les voy a decir cómo Nicodemo termina. No hay otro evangelio que hable de Nicodemo, solo lo dice el evangelio de Juan. En el capítulo número 7, el Sanedrín se reúne. Determinan matar a Jesús. ¿Quién creen que defiende a Jesús dentro del Sanedrín? Nicodemo. Están los 70 ancianos, el sumo sacerdote. Hay que matar a Cristo. Se para Nicodemo, el que vino de noche, y les dice: ¿acaso juzga nuestra ley a alguien sin antes escucharlo? Les dije que estaba en la orilla, ¿verdad? Que estaba el río y Nicodemo se metió nada más con los pies. Ahora él ya va a la cintura. Ya lo defiende en el Sanedrín. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron esta diferencia? Muchos de ustedes se van a quedar en la orilla, pero Nicodemo no se quedó en la orilla. Se metió hasta la cintura. En el capítulo 19, Jesús ya murió. Entonces José de Arimatea, también miembro del concilio, miembro del Sanedrín, le pide a Pilato el cuerpo. ¿Sabe qué significaba eso para Nicodemo? Para José de Arimatea, sentencia de muerte. Pidió el cuerpo de Jesús, que lo bajaran, para que no quedara colgado toda la noche y para que no lo tiraran a una fosa común. Jesús había preparado a 2 miembros del Sanedrín, dentro del Sanedrín: José de Arimatea y Nicodemo. Esa timidez la usa Jesús para su gloria. Entonces bajan el cuerpo de Jesús y viene este hombre trayendo 100 libras de perfume. ¿Se acuerdan de la señora que derramó perfume en los pies de Jesús? ¿Sí? ¿Han leído eso? ¿Se acuerdan cuánto derramó de perfume? 1 libra. Y esa libra costaba el salario de un año. 300 denarios. Este Nicodemo tiene 100 libras de perfume para amortajar el cuerpo de Jesús y ponerlo en la tumba.
¿Cómo creen que olía alrededor del lugar donde el perfume estaba siendo puesto en el cuerpo inerme de Jesús, atravesado por los clavos y por la lanza, latigado en la espalda? ¿Cómo cree que olería todo ese jardín donde estaba esa tumba nueva donde iba a ser puesto? Si la noche en que la mujer derramó el perfume en los pies, se llenó el cuarto del aroma del perfume, el jardín se llena del aroma de las 100 libras. Ya no está en la orilla, ya no está a la mitad, ya se clavó con Jesús. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? Nicodemo dice: yo no puedo mantenerme en la orilla más, yo tengo que moverme de donde yo estoy. Tengo que entregarme y le voy a dar todo lo que yo tengo. ¿Cómo ven? ¿Qué dice de los tibios la Biblia en Apocalipsis? ¿Qué dice de los tibios? Ustedes tienen miedo de lanzarse y ser abrazados por Jesús. Confías más en tus riquezas, en el que dirán, en los demás, y no confías en Él. ¿Sabe por qué lo hizo Él? ¿Por qué Nicodemo lo envolvió con el perfume? Porque él esperaba la resurrección. Porque esperaba que cuando la tumba estuviera abierta, estuviera el aroma de ese perfume en ese jardín. Quiero darles unas evidencias de si has nacido de nuevo. ¿Cómo puedo saber si ya nací de nuevo? Cinco evidencias. Yo quiero que salgas hoy sabiendo si ya naciste de nuevo. Cuando salgas de esa puerta, tú tienes que saber si vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Número 1, crees en Jesús. Creer en Jesús, ¿cómo? ¿A la orilla, a la mitad o totalmente metido? Número 2, practicas la justicia. Amas su palabra y lo practicas. Número 3, amas la iglesia. La amas, que vienes cada mes, ¿verdad? Amas a su iglesia. ¿Vences al mundo o el mundo te vence a ti? Te mantienes puro. No quiere decir que nunca peques, pero si pecas te caes y te levantas. Estas son 5 evidencias de la primera carta del Evangelio, de la primera carta de Juan que nos da. ¿Están las 5 evidencias en tu vida? Ponte de pie. Te invito a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Quizás tienes una entrada tímida en el encuentro con Jesús. Estás remojando tus pies en ese río fresco. Quieres ver qué hay, si funciona o no funciona. De repente te vas metiendo un poco más, pero Jesús quiere que te entregues totalmente. Entrega total a Él. Padre celestial, dile: aquí estoy, Señor. Quizás tímidamente, quizás dudando, de noche, quizás como Nicodemo. Aquí estoy. Quiero entregarme totalmente a recibirme, a ser recibido por tus brazos. Que tú me sostengas, Señor. Que no confíe en mis recursos, en mi carisma, en mis habilidades, sino solo en ti, Jesús. Toma mi vida, te la entrego. Y que haya evidencia clara de que he nacido de nuevo. Que sea una evidencia tangible, palpable, para que cualquiera que vea pregunte: ¿qué te ha pasado? Y tú le digas: es que me encontró Jesús. Jesús me encontró y me transformó.